Quiere hablar, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, puede ponerse en pie en esta hora, hermanos, y vamos a leer, hermanos, solamente un versículo vamos a leer, hermano. Allí le va a aparecer en la pantalla también. Ahí está, hermanos, el texto. Los textos bíblicos, hermanos, van a aparecer allí. Para que usted, hermano, pues por alguna razón quizás no lo pueda encontrar, hermano, pero pueda anotarlo y pueda leerlo allí. Vamos a corroborar, por favor, eso allí en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, si puede ponerse en pie, hermanos, o ahí sentadito, leemos la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, todos conmigo, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí lo vamos a leer en esta hora. Póngase, tome su asiento en esta hora, hermanos. Y en este momento, hermanos, pues quiero hablar, hermanos, sobre la importancia, hermanos, de vivir lleno del Espíritu Santo. El tema de esta tarde se llama la importancia de vivir lleno del Espíritu Santo. Hay algo, hermanos, que el Señor, hermano, hablaba fuertemente a mi vida. Ayer por la noche, hermanos, estaba pidiendo al Señor la confirmación y el Señor me decía y me hacía sentir sobre la importancia de hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. El propósito, hermanos, de hablar sobre este tema es porque urge de manera pero muy importante, hermanos, es urgente, hermanos, que nosotros hablemos acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia, hermano, sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia, hermano, que tiene el Espíritu de Dios, la iglesia que vive llena del Espíritu de Dios, es una iglesia viva, una iglesia, hermano, que no solamente se goza, sino que ve señales, prodigios. Hay alguien, hermano, que alaba al Señor en esta tarde. La iglesia que vive llena del poder del Espíritu Santo es aquella iglesia que alaba al Señor con libertad, es aquella iglesia que adora al Señor con libertad, es aquella iglesia que vive encendida en el poder de Dios. La importancia de vivir lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Saben cuál es el problema de este tiempo, hermanos? Tenemos mucha gente, hermanos, en las iglesias que están vacíos del Espíritu Santo. Tenemos mucha gente, hermano, mucha gente en las iglesias que están vacíos del Espíritu Santo. Y el Señor me decía: yo pronto iré a la tierra a recoger a mis escogidos, y aquellos que no estén llenos del Espíritu Santo lamentablemente se van a quedar. Tristemente, hermano, debo decirle en esta tarde, se va a quedar, hermano. Por eso es que el Señor me decía: vas a decirle a la iglesia y hasta donde llegue este mensaje que es necesario llenarnos con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo usted y yo estamos muertos. Si usted y yo estamos vacíos, hermano, entonces usted y yo estamos muertos. Pero si el Espíritu Santo, hermano, está con nosotros, seremos una iglesia, hermano, que marque la diferencia. Una iglesia que las señales las seguirán. Una iglesia, hermano, viva, donde no dudo que el poder del Espíritu Santo hará cosas grandes en su vida y en mi vida, mis amados. ¿Saben que una de las características de la iglesia, hermanos, del primer siglo era esto, hermanos? ¿Cuántos recuerdan la historia de la iglesia del primer siglo? Era una iglesia, hermano, que las señales seguían a la iglesia. No eran la gente las que seguían las señales, eran las señales las que seguían a la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, donde iba Pedro, hermano, dice la Biblia que con solo pasar al menos la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban. Y en realidad no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu de Dios que estaba en la vida de Pedro. Ese es el poder del Señor que debe inundar tu vida para que tú puedas ser una persona, un creyente lleno del poder de Dios. Alabado sea la gloria del Eterno en esta hora, hermanos. Sabe, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue lleno del Espíritu Santo, hermano, a pesar que era el Hijo de Dios. A pesar que Jesús, hermano, era el Hijo de Dios,
Y usted va a decir, pero es que él era el Hijo de Dios. Era obvio que tenía que estar lleno del Espíritu de Dios. Era obvio que tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Mis amados, Jesús vino 100%, dice la teología bíblica, 100% hombre y 100% Dios. Pero como 100% hombre, Él era igual que usted, sujeto a pasiones. Él se cansó, Él tuvo sed, Él sufrió aflicciones, Él tuvo angustia. Pero hay algo, hermanos, que Él tuvo, y es que Él tuvo, hermano, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Cordero en esta hora, hermanos? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y por eso es que, hermanos, Jesús hizo todo lo que hizo, porque realmente Él estaba lleno de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Por eso, hermanos, es que vimos los milagros. Por eso es que en los 4 evangelios usted vamos a encontrar, hermanos, todas las maravillas, las señales que Él hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba, hermanos, lleno de Dios. Y esa es la visión nuestra, hermano. Dice la palabra, hermano, lo confirma en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 11. Si usted puede leerlo, ahí aparece en la pantalla. Mateo capítulo, hermanos, aleluya, 3, versículo 11. El apóstol Juan, hermano, él, hermano, confirma esa declaración, hermano. Y él dice, mira lo que dice la palabra de Dios en el Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor en esta tarde: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Escuche esto, dijo, hermano, Juan el Bautista: el que viene atrás de mí es más poderoso, porque yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, ese no solamente os va a aconsejar, no solamente los va a consolar, sino que Él los va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Alguien puede darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu de Dios estaba con Jesús, hermanos. Y eso lo confirma Juan el Bautista, hermanos. Por eso es que ahora nosotros podemos, hermano, debemos vivir llenos del Espíritu de Dios. Si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos lejos de Dios, hermanos. En el Evangelio de Marcos, hermano, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 1, hermano, versículo 12. Dice la Biblia, hermano, que Jesús, hermano, oiga esto, fue llevado. Vamos a leer allí, hermano. Ya aparece su pantalla. Solo vea la pantalla. Ahí están los textos bíblicos. Mira lo que dice Marcos 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó, oiga bien, ir al desierto. ¿Quién le impulsó a ir al desierto? El Espíritu. Y si usted ve allí, hermanos, platicamos con mi esposa, estábamos compartiendo estos versículos, y ella me decía, ¿no fue su espíritu dentro de él? No, yo le dije, es el Espíritu Santo de Dios, porque si usted nota algo en la lectura bíblica, hay una E mayúscula, y cuando se escribe espíritu con E mayúscula, se está refiriendo a la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando se escribe con E minúscula, está hablando del Espíritu, ¿verdad?, que hay en nosotros. Pero ahora está diciendo, Jesús vivía lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue impulsado a ir al desierto. ¿Cuántas veces tú y yo, mis amados, hemos pasado por el desierto? ¿Por qué razón muchas veces no hemos podido sobreponernos en el desierto? No hemos podido superar la tentación. No hemos podido, hermano, avanzar en el desierto, porque aún, hermano, no hemos sido guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice acá la palabra del Señor: y luego el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Es decir, hermano, que Él fue para ir y ser probado, hermano. Realmente es necesario que en la vida cristiana tú y yo pasemos por desierto, pero es allí la importancia de vivir lleno del Espíritu de Dios, porque cuando tú y yo vivimos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder pasar las pruebas y vencer las tentaciones, vencer los obstáculos en la vida. Si tú estás vacío, tú no vas
a llegar lejos. Si tú no estás lleno del poder de Dios, si el Espíritu Santo no está en ti, entonces tú vas a morir en el desierto. Pero es necesario que ahora tú comprendas y entiendas que el Señor tiene un propósito para tu vida. Y Él te dice: yo quiero habitar en tu corazón, yo quiero llenarte. ¿Cuántos quieren más de Dios? Yo quiero llenarte, yo quiero usarte en grande manera. Yo quiero que tú seas alguien poderoso, alguien que diga, que marque la diferencia en el mundo, hermanos. Y es que Dios no nos llamó para ser simplemente espectadores. Dios nos llamó para ser llenos de su gloria, hermanos. Entonces Marcos confirma, hermanos, que el Señor Jesús, Él era guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Él, hermanos, se fortaleció en el Espíritu de Dios. Hermanos, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto significaba, hermano, que el Señor, hermano, oiga bien, el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu, el Padre y el Hijo eran una sola unión. Había una sola comunión. Eso significa que cuando la iglesia del Señor, cuando usted y yo, hermano, nos comunicamos o estamos en comunión con Dios el Padre y el Hijo, algo tiene que suceder. El mundo espiritual tiene que estremecerse. El diablo y sus demonios deben saber que tú no eres cualquier cosa, que tú eres poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde, hermanos? El mundo espiritual sabe, hermano, quién eres tú, hermano. El mundo de las tinieblas sabe quién eres tú, hermanos. Aquí usted me puede venir a pantallar, hermano, con saco, con corbata, hermano. Me puede venir a pantallar, hermano, con que usted tiene una gran unción. Pero realmente quien va a decir eso es el mundo espiritual, estimados hermanos. Porque los demonios saben realmente quiénes tienen la unción del Espíritu de Dios. Los demonios saben quiénes están llenos de Dios. Y los demonios saben quiénes están vacíos de Dios también. Por eso es tan importante, hermano, oiga bien, llenarnos de la presencia de Dios. Podemos comprender, hermanos, en esta tarde la importancia de vivir llenos de Dios. Ahora yo quiero decir algo en esta hora, hermanos. Si usted y yo somos creyentes, oiga esto, hermano, somos creyentes, oiga bien, que nos decimos ser seguidores de Jesús, tenemos que imitarle a Él. Amén. Si usted y yo decimos que somos creyentes, hijos de Dios, imitadores de Cristo, tenemos, hermanos, que ser como Él. Él vivió lleno. Él se llenó de la gloria de Dios. Él se llenó del Espíritu Santo. Él vivió en un mundo de pecado, pero Él se guardó en santidad. Él vivió en un mundo donde lo odiaron, lo despreciaron, pero Él se mantuvo con la mente arriba, con sus ojos puestos en el Padre. Hermano, que Él sabía que su Padre no lo había abandonado. Él estaba con Él, hermanos. Si nosotros, hermanos, somos imitadores de Cristo, entonces tenemos que vivir como Jesús vivió, hermanos, llenos de la gloria del Señor. Ahora vamos a volver a la porción o al versículo que hemos leído. Porque entonces el apóstol Pablo, hermanos, escribe, hermanos, esta carta a la iglesia, hermanos, en Éfeso, y les dice, hermanos, de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pablo, hermano, les dice esto, hermano? Porque él, hermano, aconseja, oiga esto, hermano, él aconseja a la iglesia en Éfeso para que la iglesia, hermano, oiga, no se distraigan. ¿Alguien está aquí en esta tarde, hermanos? Para que la iglesia no se distraiga. ¿Por qué? Porque la iglesia en Éfeso se habían distraído, oiga esto, hermano, se habían distraído con el vino, se habían distraído con los deseos de la carne y se habían distraído con otros placeres. Usted me va a decir: pastor, pero ¿quién era la iglesia? Sí, pero en el tiempo de Pablo, según el trasfondo histórico, dice, hermano, que en aquel tiempo, hermano, la iglesia en Éfeso, la ciudad de Éfeso, es una ciudad muy populosa, una de las ciudades más importantes, una de las provincias más importantes de los romanos. Y esa ciudad, hermano, era una ciudad, oiga esto, una ciudad dada al pecado, ya que en aquel tiempo, hermano, en Éfeso había un templo, el cual, hermanos, adoraba a la diosa Diana. Y la diosa Diana, oiga esto, era, hermano, la diosa de la fertilidad. Y había, hermanos, orgías, había pecado de fornicación, había adulterio y todo ese tipo de pecados. Y aunque usted no lo crea, los miembros de la iglesia del Señor estaban cayendo en ese vacío.
Cuando ellos celebraban la Santa Cena, hermanos, se daban unas comilonas tremendas. Y ellos, hermanos, no solamente ellos comían, porque esto no solo pasaba con la iglesia en Corintios, sino también con la iglesia en Éfeso. Hermanos, se daban unas comilonas y ellos se embriagaban, porque ellos bebían vino, hermano, y se embriagaban. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mejor sean llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia, hermano, que se llena de Dios no es una iglesia emocional. La iglesia que está llena del fuego del Espíritu de Dios no es una iglesia que solo cuando cantamos brinca. La iglesia que está llena de Dios no solamente somos bulla. La iglesia que está llena del fuego de Dios, somos una iglesia que los milagros los siguen y que vemos cosas poderosas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Aleluya. Yo siento la gloria de Dios aquí, hermanos. No sabe qué calor, hermanos, impresionante, hermanos. Aparte del calor literal, siento el fuego de Dios en mi corazón, hermanos. Oh, gloria a Dios. Y Pablo les dijo a la iglesia en Éfeso: busquen. Mejor busquen a Dios, mejor llénense de Dios, hermanos. Mejor busquen del Señor. Ahora, hermanos, ya no es Dios o Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Ahora es Dios diciéndole a la iglesia Elohim. Ya no pierdan su tiempo. Ya no pierdan su tiempo. Ya no estén por ahí, hermanos, sombreándose. No, metámonos con todo, hermanos, a la presencia de Dios. Metámonos. Que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos vivir, hermanos, bajo la unción del Espíritu de Dios. Necesitamos vivir, hermanos, los tiempos. Estos son tiempos finales. La iglesia, hermanos, no debe estar dormida. La iglesia debe estar despierta. La iglesia debe estar orando. La iglesia debe estar leyendo palabra de Dios. La iglesia debe estar cada día congregándose. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermano. Y ¿sabe qué va a ser lo triste? Que algunos por Facebook o por las redes sociales, hermanos, van a tener que darle like. O me asombra, porque realmente Cristo vino, la iglesia se fue y ellos estarán en el Facebook. Esto será triste y doloroso, mis amados. Pero la mera realidad es que Cristo pronto viene, hermanos. Y por eso, hermanos, es que tenemos que estar preparados. Así ya, hermanos, entrando en detalle, hermanos, yo quiero hablar acerca, hermanos, de dos tipos de creyentes que tenemos en la iglesia. Número uno, hermanos, hay un creyente, hermano, que se denomina, hermanos, el creyente vacío. El creyente vacío, hermanos. Y está el otro que es el creyente que está lleno de Dios. Hágame el favor, Ever, de ponerme las anteriores donde están aquellos vasos. Gloria a Dios. Si usted ve, hermanos, allí tenemos, hermano, un vaso de agua. En este lado, hermano, quizás no se nota bien por el resplandor de la luz, pero es un vaso donde está cayendo un chorro. Y ese está rebosando, está llenándose. Pero en el otro lado tenemos al vaso, está lleno. Páseme la otra. Pero ¿qué tenemos allí, hermanos? Hay un vaso que está vacío, está a la mitad. Le voy a explicar algo. ¿Sabe cuál es el problema de este tiempo, hermano? Que en las iglesias tenemos muchos creyentes así, mire, muchos creyentes vacíos. Y por esa razón, hermano, ¿sabe qué hace el diablo? El diablo es tan astuto que el diablo, por eso la Biblia lo nombra la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque el diablo sabe bien a dónde es que tenemos ese vacío, a dónde hay un creyente vacío. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo? Meter una basura. Y cuando mete una basura en el vaso donde está vacío, ese vaso tipifica el creyente vacío. ¿Sabe qué hace el diablo? Mete basura, pone cizaña, hermano. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Una vez ha puesto la basura allí, el diablo sabe que él va a ganar la ventaja. Satanás sabe, hermano, que él va a ganar la ventaja. Pero quiero decirte en esta hora, mis amados, que el Señor, hermano, no desea que tú estés así vacío, porque tú has venido a la fuente inagotable. Tú y yo hemos venido al lugar donde está fluyendo ríos de agua viva, donde hay presencia de Dios. El agua tipifica el Espíritu de Dios que está en este lugar, y Él quiere llenarte, Él quiere llenarme, Él quiere que tú estés rebosando como ese vaso. Mira, hermano, Él quiere que tú estés así, hermano. El Señor no desea que tú estés vacío, hermano. Ese no es el propósito de Dios. Ese no debe ser tu propósito. Tu propósito debe ser llenarte de Dios cada día. Pero voy a hablar en primer lugar, hermanos, sobre las características de un creyente que está vacío, hermanos. Y bíblicamente hay un texto que confirma esto. Santiago capítulo 1, versículo 8. Si usted tiene su Biblia por ahí abierta, hermanos, hágame el favor de acompañarme, por favor. Y si no, lea ahí en la pantalla. Ahí le va a aparecer, hermanos, el versículo, hermanos.
el texto bíblico, Santiago 1:8. Dice la palabra de Dios, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Léalo conmigo, por favor, ahí. ¿Lo tiene, hermanos? Si no, ve ahí en la pantalla, ahí está. Ahí se lo puse así. Dice la palabra del Señor, versículo 8. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? El hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, esta palabra, hermano, doble ánimo, hermano, yo la estuve estudiando y dice, hermano, que la palabra doble ánimo significa persona de doble cara, de doble, hermanos, de doble mente, de doble vida. Es una persona, hermanos, es un veleidoso, que esta persona, hermano, tiene doble apariencia. De repente lo vemos, hermanos, lo vemos alegre, de repente lo vemos enojado, de repente lo vemos una semana en la iglesia, de repente ya no lo vemos al año otra vez. Es una persona inestable, una persona, hermano, de doble ánimo. Pero el Señor desea que tú y yo, hermano, no seamos de doble ánimo, sino que nos definamos de una vez por todas que usted y yo debemos de ser solamente de un solo ánimo, el ánimo de ser hijos de Dios, servir y buscar el rostro de Dios, de darle la gloria al Señor, de servir con todo el alma. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda gloria y toda honra, hermanos. Entonces, hermano, la primera característica, doble ánimo. Esa persona se gozó ahora y ya mañana, hermano, ya no tiene ganas de venir a la iglesia. Hoy habló hasta lenguas, hoy se pegó una sacudida aquí y mañana ya no vino. Hoy, hermanos, quizás, hermano, remolineó al son de la alabanza, hermano, y ya mañana no va a tener ni ganas de venir a la casa de Dios. Esa es una persona de doble ánimo. Otra, hermano, oiga bien, otra característica. Una persona, hermano, que no la mencionan en un programa, hermano. Por ejemplo, no aparezco, hermano, en el programa. Una persona que está vacío del Espíritu Santo se enoja. ¿Cuántos sabían eso? Se enoja. ¡Ay, Dios mío, no aparecí en el programa! Ya llevo un año que no aparezco en el programa, hermano. Y por eso se enojó y ya no vino a la iglesia. Está vacío de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Está vacío. A un hermano, por ahí un diácono, una diaconisa le llamó, hermano, la atención en el servicio a Dios. Y por eso, hermano, ya no quiere venir a la casa de Dios. Está vacío, hermano. Está vacío, hermano. Porque esa persona, estas son las actitudes de alguien de doble ánimo. ¿Por qué? Porque está vacío de la presencia de Dios. Porque está como ese vaso que acabamos de ver, vacío. Y por esa razón, hermano, se queja de todo y por todo. No tenemos personas, hermano, oiga bien, que estén complacidas con lo que uno hace. ¿Por qué? Porque está vacío de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermano, no está en él. Y por esa razón, hermano, todo le parece aburrido. Todo le parece que no está de acuerdo a su opinión o a su gusto. Es que no hemos venido para complacer a nadie. Hemos venido para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe la gloria del Señor. Usted no debe ser de doble ánimo. Usted debe ser un cristiano definido en el nombre del Señor, hermanos. Mire, hermano, el creyente que hable mal de su hermano, ese es un creyente de doble ánimo. Sí, porque ya nosotros ya no nos conviene estar hablando mal de nuestro hermano. ¿Alguien dice amén? Ya no, hermanos. Ya no. Ahí déjenlo, hermanos. Ahí deje a su hermano. Si usted, hermano, siente que no es maduro, que va a aceptar una corrección, no le diga nada y déjelo. Porque, hermano, la persona, hermano, oiga bien, que habla mal de eso, ese es inmaduro, es una persona veleidosa de doble ánimo. El creyente, hermano, que es maduro, es un creyente, hermano, que cuando le hablan mal de eso, de veras, bueno, oremos por el siervo, oremos por la sierva del Señor. Todos somos humanos y fallamos. Pero no nos pongamos a hablar, hermano, y mal cosas, hermano, por las cuales Dios te puede castigar, hermano. Dios nos puede castigar. Si no, vea lo que le pasó, hermano, a Natán y a Coré, porque murmuraron en contra de Moisés. Hermano, es terrible, hermano, cuando nosotros nos ponemos a murmurar en contra de nuestra familia en el Señor. Y cuando eso sucede, hermano, usted y yo estamos vacíos de Dios. Por eso lo hacemos.
Dígale al hermano que tiene la par, tenés que llenarte de Dios, dígale. Tenés que llenarte de Dios, dígale. Amén. Estas son algunas de las actitudes, hermano, del creyente de doble ánimo. Si el hermano Henry chiquillo no le dio la mano, ya se enojó porque no le dio la mano. Ay, el trompetista no me dio la mano, por eso no voy a ir a la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Es que el hermano Daniel que toca el bajo, ¿verdad? No me saludó, no me dio el abrazo, me voy a ir de la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Está vacío. Es que el pastor ya no me saluda, porque como hoy me dijo alguien por ahí, como hoy la iglesia creció, hoy a nosotros los hermanos de ya que tenemos años ya no nos hace caso. No, hombre, hermano, la obra está más grande, entonces hay que cuidar más ovejas. No es eso, hermano, no es que el pastor no te quiera hablar o el pastor no te quiera saludar, no, hermano, es tu mentalidad en la cual tú estás vacío. Pero es necesario llenarnos de Dios, hermanos. La iglesia, hermano, que está, hermano, llena del Espíritu de Dios, esta iglesia no se anda fijando en nada de eso. ¿Sabe por qué actúa así, hermano? Alguien por falta de firmeza espiritual, por falta, hermano, oiga bien, de la presencia de Dios. Necesitamos con urgencia, hermano, necesitamos, hermano, venir a la fuente de Dios y llenar nuestra vida con la unción del Espíritu de Dios. Necesitamos con urgencia, iglesia Elohim, venir y llenarnos de la presencia de Dios. Ya no es tiempo de estar dormidos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 2. ¿Qué dice la Biblia allí, hermanos? Alguien puede leerlo, ahí está en la pantalla. Alguien me lo lee, por favor, en voz alta. ¿Aló? Ajá. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga eso, hermano. Dice la Biblia en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Oiga esto. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que el Espíritu de Dios siempre está allí y Él quiere moverse en nuestras vidas. Aunque tu vida esté vacía, aunque tu vida esté en oscuridad, aunque tu vida esté desordenada, hay alguien que sí quiere ordenar tu vida, y ese se llama Espíritu Santo de Dios, que quiere llenar tu vida, quiere ordenar tu vida, quiere que tú no vivas en tiniebla, quiere que tú vivas en luz, porque Él es luz, hermanos. Alabado sea la gloria de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora dice un coro por ahí: pero ahora se está moviendo en mí. ¿Verdad que sí dice el coro? Pero algunos no le damos oportunidad que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, hermano. Algunos hermanos de nosotros, hermano, cuando el Espíritu Santo, hermano, comienza a pasearse, como cuando estábamos en la adoración, era un ambiente preciso, un preciso momento para adorarlo, para abrir nuestro corazón, para levantar nuestra adoración al Rey, para decirle al Espíritu Santo: entra en mi vida, posa en mi vida, lléname ahora, quiero ser más, quiero ver más tu gloria, quiero una porción más. Pero muchos hermanos estamos con sueño. Pero muchos tenemos sueños. Ay, pastor, es que el calor que está haciendo. Hermanos, pero estamos en la casa de Dios. Y estamos aquí para adorar, estamos aquí para exaltar, estamos aquí para bendecir el nombre del Señor. Hay alguien que está adorando en esta hora, hermanos. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Y Él se mueve, y Él quiere moverse en tu vida, hermano. Él quiere moverse y quiere llenar tu vida también, hermanos. Y otra característica, hermanos, de un cristiano vacío, dice la Biblia, que es un inconstante. El inconstante, hermano, es aquel creyente que no tiene estabilidad. No tiene estabilidad. ¿Conoce usted algún creyente así? No tiene estabilidad. En este caso sería una estabilidad espiritual. No tiene estabilidad, hermano. Este creyente, hermano, días está bien y días está mal. ¿Sí? Y nosotros tenemos que vivir cada día, hermanos. Amén. Vivir cada día como que si fuera el último día. Porque Dios no quiere, hermano, si por tu estabilidad, hermano, de repente tú estás mal y ese día viene el Señor, te quedas, hermano. Te quedas. Por eso es que tenemos que mantenernos y vivir como que si fuera el último día de nuestras vidas, haciendo el bien, viviendo, hermanos, bajo la unción de la gloria de Dios. Necesita, hermanos, ser constantes.
Y en segundo lugar, hermano, las características de un creyente lleno de Dios, o lleno del Espíritu de Dios, hermano. Ese creyente, hermano, ay, hermano, ese creyente, hermano, es todo lo contrario de lo que es el vacío. Ese creyente es todo lo contrario de lo que ya te mencioné. Y para eso quiero regresar una vez más al versículo que leímos de partida. Dice la palabra del Señor, y aquí voy a explicar lo que Pablo quiere decir con esas palabras en el versículo 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, en este caso el Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, oiga bien, tiene que ver con el control absoluto. Oiga bien, con la conducta, hermanos, de mi vida, cómo yo me estoy conduciendo delante de Dios. Porque como dije al inicio, usted me puede decir: ay, pastor, yo estoy lleno de la presencia de Dios. Pastor, si yo viera que solo vivo orando y haciendo esto y lo otro. Hermano, tus actitudes dirán si realmente estás lleno de Dios. Tu personalidad me dirá a mí tu nivel de espiritualidad, hermano. ¿Sí? No necesito yo, hermano, hacerte un escáner y verte ahí hasta qué nivel estás lleno. No, realmente, hermano, tus actitudes, hermano, van a decir, y tu personalidad dirá de cómo estás delante de Dios, si estás lleno o estás vacío. Fíjense que hay algo que a mí me llama la atención, y me puse por allí, hermanos, a estudiar más detenidamente este versículo. Y quiero que preste atención, hermanos. No sé si usted ha notado por qué razón es que Pablo menciona en el versículo 18: no os embriaguéis con vino. Aparte, hermanos, de que él está hablando en el sentido, hermanos, literal, pero también él está dando una explicación por qué razón, hermanos, no nos embriaguemos en el vino, hermanos, en el cual hay disolución, sino que mejor nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, Pablo, el apóstol, habla, hermanos, sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y él dice: cuando una persona ingiere una bebida alcohólica, casi inmediatamente el alcohol llega a su torrente, es decir, hermanos, a su torrente sanguíneo. Cuando ustedes, hermanos, bueno, en aquellos tiempos, no estoy diciendo que ahorita usted se toma, no, en aquellos tiempos que tomaba, inmediatamente usted se tomaba la primera cerveza, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hermano, inmediatamente aquello se diluye, ¿sí? Y de repente, hermano, va a la sangre, y la sangre circula por todo nuestro cuerpo. Inmediatamente, hermano, cuando el alcohol, hermano, está en nuestro cuerpo, comienzan a haber actitudes de cambio en nuestras vidas. Y sabe, hermano, que cuando alguien está ebrio, cuando hay alguien que está borracho, el borracho, hermano, hermanos, el alcohol tiende, hermano, a ser sincero, y muchas veces se confiesa y dice la verdad. A veces, bueno, no dice la verdad, pero a veces borracho sí dice la verdad. Sí, aunque usted no lo crea. Si no, preguntémosle a los exbolitos. Cuando están ebrios, hermano, hasta lloran y dejan, y comienzan a decir esto y lo otro, y confiesan la verdad. El borracho, hermano, cuando ya estaba con los efectos del alcohol, hermano, se confiesa, actúa de una manera diferente. ¿Por qué? Porque está bajo el control del alcohol. Y Pablo lo que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Porque cuando el Espíritu Santo te llena a ti, te tiene que invadir todo tu ser. Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida jamás será diferente. Te vas a sincerar, vas a ser una persona sincera, una persona humilde, una persona transparente delante de Dios. Solo la persona que tiene la llenura del Espíritu Santo es transparente. La persona que no tiene el Espíritu no es transparente, hermanos. Esa persona, hermano, le pasa las del bolo, que mientras no se ha embriagado no es sincero. Hasta lloran los borrachos aquí en el pecho de uno, muchas veces confesándole todos los secretos a uno. Llorando, hermanos, y le confiesan todos los secretos a uno. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo, hermanos, de Dios cuando te llena tu vida? Que cuando el Espíritu nos llena a nosotros, hermanos, caemos en los brazos de Dios.
y nos encerramos delante de Él. Nos hacemos humildes delante de Él. Nos confesamos realmente lo que usted y yo somos delante de Dios. No nos escondemos de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo decía: no os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución, antes bien mejor sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es mejor que el vino, es mejor que cualquier cosa. Dios es bueno y el Espíritu Santo es poder, hermanos. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios en esta hora? Alguien puede gritar un gloria a Dios fuerte en esta hora. Dios es bueno, hermanos, y alabado sea la gloria de Dios. Ahora usted comprende por qué Pablo, hermanos, dice: mejor llénense de Dios. Porque realmente, hermanos, nosotros cuando estamos vacíos de Dios, y yo voy a decir esto, hermano, con toda honestidad y toda franqueza, cuando estamos vacíos delante de Dios, hermanos, y del Espíritu de Dios, no somos sinceros, hermanos. No somos sinceros. Y aparentemente tú me puedes decir: pastor, pero yo soy sincero con usted. No eres sincero, hermano, cuando estás vacío del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo te llena, hermanos, una pequeña cosa tú haces que no está bien delante de Dios, y tú vas y te confiesas delante del Eterno y le dices: Señor, te fallé. El Espíritu Santo te reprende, hermano. Pero cuando estamos vacíos hacemos las cosas malas, y sabes que no sentimos nada, ni cosquillas, hermano, no sentimos reprensión. Te lo digo por experiencia, porque yo he vivido vacío, hermanos. Y yo sé, hermanos, que vivir vacío, hermanos, y vivir vacío es vivir, hermanos, sin un propósito, sin tener, hermano, una razón de vivir. Cuando tú estás vacío, hermano, hay algo, hermano, que te va a atormentar. Los problemas te harán, hermano, una carga que te van a hacer, oye bien, que te vas a doblar. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, aunque tus cargas sean grandes, tú sientes que el poder del Espíritu de Dios te fortalece para levantarte, para sobreponerte, para caminar y para no quedarte en el desierto en el cual, hermano, el diablo muchas veces te ha llevado, sino que te levantas y dices: alabado sea la gloria de Dios. Yo voy a salir de esta. Yo voy a salir de esta. Yo no sé cuántos han dicho eso en alguna ocasión, pero cuando hemos estado en momentos difíciles, hermano, el Señor siempre ha estado con nosotros, hermanos. Entonces, hermano, el alcohol causa, hermanos, cambios de conducta, ¿sí? Un bolito ya no es igual como una persona ebria. Ya no. Se lo digo porque yo bebí, hermanos. Nadie me va a decir qué es eso, hermano. Entonces, hermano, un bolito o alguien que se embriaga cambia de actitud. Cambia. De repente usted lo ve, hermano, ¿verdad? Que él está así como estoy yo. Pero si yo comienzo a tomarme 1, 2, 3, 4, 5 cervezas, bebidas alcohólicas, cualquier bebida alcohólica que sea, inmediatamente usted va a ver un cambio en mi rostro. Inmediatamente usted va a ver mi cuerpo decaído, hermano, y va a ver mi cuerpo débil, y me voy a comenzar a tambalear. ¿Y qué va a pasar? Voy a caer, ¿sí? Pero cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te hace débil a ti. El Espíritu Santo te fortalece. El Espíritu Santo es como una vitamina, como cuando tú estás débil y vas a la farmacia y le dices al doctor: póngame una Negrovión, póngame una Doceplex, y te pone una inyección, hermano, y sientes tú una energía tremenda. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso es que la iglesia necesita urgente llenarse de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios para ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Entonces el creyente lleno de todo esto, hermanos, el creyente lleno del Espíritu es lo opuesto del vacío. El creyente que está lleno de Dios, si el pastor no nos saluda, hermano, él dice: el pastor está ocupado. El pastor está ocupado. Yo no, ¿cómo? Lo entiendo. Si la diaconisa llega y le llama la atención, hermano, mire, apague su celular, vea, Dios no le va a hablar por el celular. La persona que está llena del Espíritu dice: tiene razón, hermano, realmente estoy en la casa de Dios. Qué galán que todos fuéramos así, hermano. Realmente estoy en la casa de Dios. Me voy a guardar mi teléfono. Sí, gracias, hermano. Es más, le voy a dar un premio porque me está corrigiendo. ¿Qué? Aquí lo queremos matar. Le voy a darle la cabeza al diácono o la diaconisa. ¿Verdad, hermano? ¿Sí o no, hermana Sarita? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Llenarnos de Dios. Un cristiano que está lleno de la presencia de Dios es un cristiano, hermanos, que si no aparece en el programa, es decir: bueno, es que ya hay muchos hermanos y hay que darle oportunidad a los demás para que trabajen. No solamente yo puedo. Entonces es un creyente que está maduro. Pero el que está inmaduro, o está vacío, o no está lleno, ese se queja y dice: a mí ya no me quieren,
A mí quizás el pastor ya me va a echar de la iglesia. A mí el pastor quizás ya no me tome en cuenta. Quizás ya no le caigo bien. No es eso, hermano. Es un programa que manejamos, hermano amado. Mire cuántos somos y todos participamos, la mayoría, hermano. Entonces, hermano, el creyente que está lleno, ese no lo mueve nada, hermano. Si el pastor le dice, mire, hermano, póngase allá en el parqueo, allá donde está el sol, hermano, allí sirva usted. Hermano, el diácono con la unción del Espíritu de Dios va a decir, amén, pastor, allí me voy a quedar y allí voy a estar. Pero el creyente que es vacío del Espíritu Santo, póngase allá, hermano. ¿Y por qué no se pone él, pues? ¿Aló? ¿Verdad, hermano? Pues ni por qué no se pone él, pues, ¿por qué me manda a mí? ¿Por qué? ¿Quién no puede ir a poner allá? Pues ese es el creyente que está vacío de Dios, hermanos. Pero el que está lleno es obediente, hermano. ¿Por qué? Porque no ha escuchado la voz del hombre, ha escuchado la voz del Eterno. Alabado sea la gloria del Eterno. El que está sentado en el trono sea la gloria, hermanos. Hermanos, seamos llenos de Dios. Llenémonos de la presencia de Dios. Lo mejor es vivir, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Lo mejor es vivir en comunión con Él. ¿Sabe que Pablo recuerda, hermanos, en la carta de Gálatas, capítulo, hermanos, 1, versículo 12? Ahí le aparece en la pantalla, por favor, léalo conmigo, hermanos. Allí aparece Gálatas. Allí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, él está haciendo un recordatorio. Él está haciendo un recordatorio, hermanos, acerca, hermano, oiga bien, de su vida anterior. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Gálatas capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice, hermano Pablo. Pablo recuerda quién era antes de tener el encuentro con el maestro. Y dice el versículo 12: pero yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya sabéis y habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ah, no, yo antes era un gran religioso, antes era un doctor, era un fariseo, pero con todo y eso estaba vacío de Dios. No tenía razón, no entendía. Pero cuando él tiene el encuentro con el maestro en el capítulo 9 de Hechos, dice la Biblia, hermano, que Saulo de Tarso, hermano, su vida cambió. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, nuestra vida cambia, hermanos. Nuestra vida cambia de actitud. Usted es diferente, hermano amado. Usted ya no sigue haciendo lo que usted, porque el problema es que muchas veces nosotros creemos, hermano, que por nuestro intelecto, que por nuestra sabiduría estamos haciendo lo correcto. Pero realmente, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que dice Dios de usted? Necesitamos, hermano, llenarnos de Dios, de su Espíritu Santo, para comprender el misterio divino de Dios. Cuando eso suceda, tú vas a ver el panorama diferente. Tú vas a ver las cosas diferentes, hermanos. Pablo recuerda, hermano, esa parte, hermano, de su vida cuando todavía estaba vacío. No, él era un doctor, él era un hombre, hermano, tremendo. Un hombre que había sido, hermano, instruido a los pies de un gran hombre de Dios llamado Gamaliel. Él no era cualquier hombre, había sido instruido en la ley de Moisés. Era un doctor, no era cualquier hermano por ahí, hermano, neófito, no. Él era un hombre conocedor de la ley. Pero con todo eso, hermano, la letra no lo hacía un hombre lleno de Dios. Estaba vacío de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, hermanos, encontramos a un Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 38. A un Pablo, hermano, en el capítulo Romanos, aleluya, capítulo 8, versículo 38, versículo, hermanos, 39. Y él dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí Pablo ya estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando alguien entiende, hermanos, cuando alguien ha experimentado, hermanos, la alegría, el llenarse de Dios, las cosas las ve de otro panorama, hermanos.
Y yo quiero en esta hora, hermanos, con este mensaje, decirle a usted, iglesia del Señor, necesitamos con urgencia llenarnos de la presencia de Dios. Así sinceramente, iglesia del Señor, ¿cuántos quieren llenarse de Dios? Hago una pregunta en esta hora, hermanos. ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios? Sinceramente, ¿cuántos quieren más? Has hecho un examen de tu vida, hermano. Te acabo de hablar de dos aspectos importantes, dos tipos de creyentes: el que está vacío y el que está lleno. ¿Has visto las cualidades que tiene cada uno de ellos? ¿Has visto, hermano, cuál es la cualidad del que está vacío? Y has visto cuáles son las cualidades del que está lleno. Yo digo, hermano, que tenemos que ser de los que estén llenos del Espíritu de Dios. Porque cuando aprendamos y nos llenemos de Dios, el Espíritu Santo te va a usar y vas a ser una persona diferente. Dios te va a levantar en ministerios grandes. Dios te va a llevar a otros niveles, hermano. Dios te va a usar poderosamente. Vas a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados. Porque dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió el Señor. Me envió, dice, a dar libertad, a dar libertad a los que están presos, a romper cadenas, hermano. El Espíritu de Dios está contigo, hermano. Debes anhelar la llenura de Dios. Si tú te llenas del Espíritu Santo, tú vas a ser alguien poderoso. Y no vas a permitir que el diablo, hermano, te humille. No vas a permitir que el enemigo, hermano, te haga, hermanos, creer que no vales nada. No, Dios tiene cosas grandes para ti. Ponte de pie en esta hora, iglesia del Señor. Leí una anécdota que me llamó mucho la atención. Y el Señor me decía, cuando estaba yo, hermanos, estudiando esta palabra: así tenés que ser. Y así tienen que ser los creyentes que están llenos del Espíritu de Dios. Cuando el Satanás o el diablo, hermanos, comienza a tirarte basura, hermano, tú tienes que sacudirte y sobreponerte, hermanos, y levantarte en el nombre del Señor. Dice esta anécdota, hermanos, que había un campesino, hermanos, que tenía, hermanos, un burrito que era fiel, hermanos, fiel, hermanos, muy trabajador, fiel, leal a él. Pero en una de las ocasiones, hermanos, por allí que él andaba trabajando, hermanos, los muchachos con los cuales, hermano, él trabajaba, el burrito trabajaba, dice que accidentalmente él cayó en un pozo. Y cuando el burrito cayó en el pozo, hermano, oiga bien, fueron al patrón y le dijeron: el burro ha caído en el pozo y ahora no hayamos qué hacer, no podemos sacarlo. Y aquel hombre, hermano, dijo: realmente el burrito que yo tengo es un burrito fiel y muy trabajador, y no podemos hacer otra cosa más que sacrificarlo. Vamos a sacrificar. Hay que echarle tierra, hay que llenar ese pozo, hay que sacrificarlo, porque no puede estar el animalito así y morir. Y en ese momento, hermanos, dice que los empleados, los trabajadores fueron y comenzaron, hermanos, a aquel pozo, hermanos, a tirar tierra, basura, ripio, de todo, hermanos. Y el pobre burrito abajo en el hoyo, hermanos, en el pozo, hermanos, toda la basura, todo lo que le caía, hermanos, en el hombro, hermanos, él se sacudía. Y con cada vez que le tiraban basura, hermano, él se sacudía. Y el burrito, hermanos, cada vez que le tiraban basura para enterrarlo, para sacrificarlo, él se sacudía. Y cuando menos vino a ver, hermanos, el burrito se dio cuenta que el pozo se iba llenando de tierra, de basura y de todo lo que tiraban allí. Pero el burrito, hermano, se dio cuenta. Él solo se sacudía y él, hermano, iba subiendo. El pozo se iba llenando de tierra y de basura y él iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Él se sacudía lo que la gente le tiraba para sacrificarlo, para matarlo. Pero el burrito, hermano, se sacudía. Hasta que llegó un momento, hermanos, donde el burrito calculó y él dijo: yo puedo salir de este hoyo. Y entonces él dio un brinco fuerte, hermanos, y salió del pozo. Y el Señor me decía: cuando tú estés lleno del Espíritu de Dios, el diablo te va a tirar tierra, te va a tirar piedras, te va a tirar basura. Pero cuando tú estés lleno del Espíritu de Dios, te vas a sacudir y solamente vas a saltar y vas a subir de nivel, y vas a subir de nivel. Y yo no sé dónde está la gente que quiere subir de nivel. Te vas a subir de nivel cuando tú vivas lleno del poder del Espíritu de Dios. Oh, Ramasaya, en el nombre de Jesús, Él te va a llenar, iglesia del Señor. Dios te quiere dar más. Quiero que en esta hora, hermano, vengan aquellos que están débiles espiritualmente, aquellos que se consideran vacíos.